18 de marzo de 1945. Los cielos sobre Berlín. El teniente coronel Robert Bo Basler inclina bruscamente su P-51 Mustang hacia la izquierda mientras las explosiones antiaéreas estallan a su alrededor. Abajo, los restos humeantes de la capital alemana se extienden como un monumento derrumbado de un régimen moribundo. Su indicador de combustible marca un nivel peligrosamente bajo, apenas suficiente para regresar a Inglaterra si se diera vuelta en ese mismo instante. Pero no lo hace. En cambio, Basler realiza algo que no tiene el más mínimo sentido táctico. Reduce la potencia del motor, baja la velocidad casi al límite de pérdida y comienza a transmitir en una frecuencia abierta en perfecto alemán. «Atención, pilotos de la Luftwaffe», habla el líder de la formación estadounidense. «Les ofrezco un pasillo seguro para rendirse. Siga mi avión hasta nuestro aeródromo designado. No sufrirán daño alguno». Su compañero de ala, el capitán James Gosson, lo escucha incrédulo. A través de la radio del cockpit, oye algo que suena como si su superior estuviera invitando a su propia muerte. Lo que los 800 tripulantes de bombarderos aliados que volvían de la misión ese día ignoraban era que Basler no actuaba por cuenta propia. Lo que los controladores de caza alemanes, desesperados triangulando su posición, tampoco sabían era que esa transmisión era la culminación de un programa tan delicado que su existencia permanecería clasificada hasta 1985, 40 años después del final de la guerra. Y lo que ninguno de ellos podía haber imaginado era que, en las siguientes 72 horas, esa sola transmisión no autorizada provocaría la deserción de 17 pilotos de la Luftwaffe, la captura de 12 cazas intactos, incluidos 2 revolucionarios Jets M-262, y obtención de información que acortaría la guerra en el Pacífico aproximadamente 6 meses. El hombre que ideó esta operación no tenía formación en inteligencia, ni credenciales diplomáticas, ni autorización del Mando Supremo Aliado. Era un piloto de caza al que le habían repetido una y otra vez que lo que estaba planeando no solo era arriesgado, sino ilegal según la Convención de Ginebra. Su nombre era Robert Basler, y acababa de apostar su vida, su carrera y la de toda su escuadrilla por una idea que todos los expertos consideraban imposible. Para marzo de 1945, las fuerzas aéreas aliadas enfrentaban una paradoja que estaba costando vidas y alargando la guerra. La Luftwaffe estaba muriendo, pero lo hacía lentamente. La producción de aviones de combate alemanes había aumentado pese a los bombardeos constantes, pasando de 1.600 aeronaves en enero de 1944 a 3.100 en septiembre de ese mismo año. Pero la calidad de los pilotos se había desplomado de forma catastrófica. El piloto promedio de la Luftwaffe a comienzos de 1945 tenía apenas 30 horas de entrenamiento de vuelo, en comparación con las 300 horas de sus contrapartes estadounidenses. Estaban volando algunas de las aeronaves más avanzadas jamás construidas. El caza reacción M-262 podía superar a cualquier avión aliado, pero la mayoría de sus pilotos apenas sabían aterrizarlo. El resultado era un baño de sangre en ambos bandos. Los pilotos alemanes, poco entrenados y desesperados, se lanzaban contra las formaciones de bombarderos aliados en ataques prácticamente suicidas. El 3 de febrero de 1945, una sola misión sobre Berlín le costó a la octava Fuerza Aérea 25 bombarderos y 250 tripulantes muertos, heridos o capturados. Los alemanes perdieron 47 cazas ese mismo día, con 32 pilotos muertos. Ambos bandos estaban desangrándose en una guerra de desgaste que ya no servía a ningún propósito estratégico. Los servicios de inteligencia aliados sabían que muchos pilotos alemanes querían rendirse. Comunicaciones interceptadas revelaban que los pilotos hablaban entre ellos sobre desertar. Varios habían intentado aterrizar en aeródromos aliados, pero fueron derribados por su propio ejército o por artillería antiaérea aliada, que asumía que cualquier avión alemán era hostil. El 12 de enero de 1945, el piloto de la Luftwaffe Heinz Bahr incluso agitó las alas y bajó el tren de aterrizaje sobre una base estadounidense en Bélgica para señalar su rendición. Fue derribado por un P-47 cuyo piloto pensó que se trataba de una trampa. Bahr sobrevivió y logró regresar a territorio alemán. La solución oficial propuesta por la Oficina de Servicios Estratégicos fue una campaña de panfletos. «Lancen millones de pases de rendición sobre Alemania», dijeron, con instrucciones en alemán sobre cómo desertar de forma segura. El problema era evidente para cualquiera que hubiera volado una misión real. Un papel no impediría que un piloto alemán fuera derribado por la artillería de su propio bando en cuanto rompiera la formación.
Tampoco evitaría que cazas aliados atacaran lo que parecía un avión enemigo, y desde luego no superaría el hecho de que la mayoría de los pilotos alemanes temían más que las SS ejecutaran a sus familias que morir en combate. El consenso de los mandos militares era claro. No existía forma segura de fomentar una deserción masiva de pilotos enemigos durante operaciones de combate activas. Los riesgos eran demasiado grandes, la coordinación demasiado compleja y el potencial de desastre enorme. Cualquier intento de establecer comunicación directa con pilotos enemigos violaría la seguridad operativa, expondría posiciones aliadas y podría incluso proporcionar información al enemigo. Las apuestas no podían ser más altas. Cada semana que la guerra continuaba en Europa significaba más bajas aliadas, más recursos desviados del frente del Pacífico, donde Japón preparaba una defensa fanática de las islas principales, y más destrucción de la infraestructura alemana que sería necesaria para la reconstrucción. Las estimaciones de inteligencia sugerían que, si la guerra se prolongaba hasta el verano, solo en Europa las bajas aliadas superarían los 50.000 muertos adicionales. Robert Basler no estaba destinado a ser el hombre que resolviera este problema. Nacido en 1921 en Potsdam, Pensilvania, era hijo de un minero que nunca terminó la secundaria. Se había alistado en la Fuerza Aérea del Ejército en 1939 como mecánico, no como piloto. Solo accedió al entrenamiento de vuelo gracias a un programa destinado a ampliar el número de aviadores aceptando hombres alistados, el equivalente militar de un ingreso universitario técnico. Sus superiores señalaban en sus evaluaciones tempranas que, si bien era un piloto competente, carecía de la sofisticación intelectual necesaria para planificación estratégica. Para 1945, el teniente coronel Basler estaba al mando del 325º Grupo de Caza en el aeródromo de Lesina, en Italia. Su trabajo era sencillo: escoltar bombarderos, derribar cazas alemanes y regresar a salvo. Era bueno en ello. 63 derribos confirmados lo convertían en uno de los ases estadounidenses con más victorias. Pero no tenía por qué involucrarse en operaciones de inteligencia o guerra psicológica. El momento de revelación llegó el 28 de febrero de 1945, durante una misión sobre Austria. Basler perseguía un M-109 por un valle cuando lo vio ocurrir. El piloto alemán, claramente inexperto, cometió un error de principiante. Tiró demasiado de la palanca al intentar evadir. El avión se quedó sin sustentación por un instante. Quedó suspendido en el aire. Basler tenía el tiro perfecto. Su dedo estaba sobre el gatillo. Entonces el piloto alemán eyectó la carlinga y saltó en paracaídas. Mientras Basler observaba cómo se desplegaba el paracaídas, algo hizo clic. Ese piloto no quería morir. Estaba buscando cualquier excusa para dejar de combatir, y la persecución de Basler se la había dado. ¿Cuántos otros pilotos alemanes estaban cumpliendo misiones en las que ya no creían? ¿Cuántos luchaban por una causa perdida, esperando cualquier vía honorable de salida? Esa noche, en Lesina, Basler no pudo dormir. Seguía pensando en aquel piloto descendiendo en el aire frío de Austria, y comenzó a trazar ideas en una libreta. ¿Y si existiera una forma de comunicarse directamente con los pilotos alemanes durante las misiones? No mediante panfletos ni emisiones propagandísticas, sino comunicación real, piloto a piloto. ¿Y si los líderes de vuelo estadounidenses pudieran ofrecer una salida inmediata, creíble y segura a cualquier piloto de la Luftwaffe dispuesto a desertar allí mismo, en pleno combate? La idea parecía absurda, pero Basler siguió analizando los problemas. Los pilotos alemanes monitorizaban frecuencias específicas durante las misiones. Algunos pilotos estadounidenses hablaban alemán. Si podía establecerse un protocolo, un conjunto de señales que ambos bandos comprendieran, podría crearse un corredor de deserción. Comenzó a hacer preguntas. ¿Qué pilotos de su unidad hablaban alemán? ¿Cómo funcionaban los procedimientos de radio alemanes? ¿Qué frecuencias utilizaban? ¿Qué señales visuales podrían indicar rendición sin ser confundidas con una maniobra ofensiva? Su oficial de operaciones, el mayor William Daniel, pensó que había perdido la cabeza. Señor, con todo respeto, esto es trabajo de inteligencia. Nosotros somos pilotos de caza. Derribamos aviones enemigos. No negociamos con ellos. Pero Basler no podía soltar la idea, porque había hecho los cálculos. Cada piloto alemán que desertara era una amenaza menos para los bombarderos aliados. Cada aeronave capturada intacta significaba inteligencia técnica que podía salvar vidas en el Pacífico. Y cada día que la guerra continuaba significaba más jóvenes, estadounidenses y alemanes, muriendo sin necesidad estratégica. Comenzó a desarrollar lo que más tarde llamaría el protocolo de deserción.
En una esquina del edificio de operaciones del aeródromo de Lesina, Basler estableció lo que sus hombres empezaron a llamar la tienda de rendición. No era gran cosa, un cuarto con una pizarra, algunos mapas y un diccionario alemán-inglés. Pero durante las siguientes 3 semanas, se convertiría en el lugar de nacimiento de una forma completamente nueva de operaciones aéreas de combate. Basler recluta a 5 pilotos que dominaban el alemán con fluidez. 3 de ellos eran estadounidenses de origen germano provenientes de Pensilvania y Wisconsin. Los otros 2 eran refugiados judíos que habían huido de Alemania en la década de 1930 y se habían unido a la Fuerza Aérea Estadounidense para combatir al nazismo. Juntos comienzan a diseñar el protocolo. Primer desafío: ¿cómo comunicar la intención de rendición sin revelar las posiciones aliadas? La solución de Basler resulta ingeniosa. Establecer una frecuencia exclusiva que solo sería comunicada a los pilotos alemanes durante enfrentamientos activos. Esa frecuencia cambiaría diariamente. Cualquier piloto alemán que la escuchara sabría de inmediato que no se trataba de una señal de combate general, sino de un canal específico para coordinar deserciones. Segundo problema: ¿cómo evitar que la Luftwaffe usara esa vía para recolectar información estratégica? Muy sencillo. El protocolo solo se activaría en misiones donde los aliados contaran con una superioridad numérica abrumadora. Cualquier piloto alemán que intentara utilizarla con fines de reconocimiento sería interceptado de inmediato por decenas de cazas estadounidenses. Tercera dificultad: ¿cómo transmitir visualmente la intención de rendirse para que todos los aviones aliados lo reconocieran sin margen de error? Basler diseña una secuencia de 3 pasos: mover las alas de un lado a otro 3 veces, bajar el tren de aterrizaje y después balancear las alas izquierda, derecha e izquierda nuevamente. Cualquier aparato alemán que realizara esta maniobra debía ser considerado como rendido y no podía ser atacado. El 10 de marzo de 1945, Basler realiza la primera prueba. Lidera una patrulla sobre Múnich cuando detecta un solitario M-109 separado de su escuadrón. En lugar de abrir fuego, Basler se pone a su lado y transmite en alemán: piloto alemán, aquí líder de cazas estadounidenses. Si desea rendirse, mueva sus alas 3 veces y sígame. No sufrirá daño alguno durante 30 segundos. No ocurre nada. El M-109 mantiene el rumbo recto y nivelado. Los compañeros de Basler están tensos, esperando que el aviador alemán huya o ataque. Entonces, de pronto, el piloto mueve sus alas 1, 2 y 3 veces. El corazón de Basler golpea con fuerza. Acaba de establecer el primer contacto. Reduce la potencia del motor, le hace una señal visual al alemán para que lo siga y comienza a guiarlo hacia territorio aliado. Avanzan unos 15 minutos cuando el M-109 de repente vira con fuerza hacia la izquierda y se lanza en picada. Basler no lo persigue. Más tarde, los analistas de inteligencia sugieren que el piloto alemán seguramente entró en pánico, temiendo las represalias que sus superiores podrían tomar contra su familia si desertaba. Pero la prueba había demostrado algo fundamental. Era posible comunicarse. El protocolo funcionaba. Cuando Basler informa lo sucedido a su comandante de grupo, el coronel Gordon Graham, recibe una respuesta inmediata e inequívoca: «Eso es ilegal, Bob. Lo que describes es comunicación no autorizada con fuerzas enemigas durante operaciones de combate». Graham insiste en que viola normas de seguridad operacional y puede poner en riesgo la integridad de la misión. Ordena a Basler detener la iniciativa de inmediato. El comandante intenta explicar el valor estratégico del plan, pero Graham lo interrumpe. «No me importa si pudiera terminar la guerra mañana. Eres un comandante de grupo de combate, no un diplomático. Tu función es derribar aviones alemanes, no conversar con ellos. Esta conversación ha terminado». Pero Basler no se detiene. Simplemente deja de informar lo que está haciendo. 15 de marzo de 1945. Cuartel General de la 15ª Fuerza Aérea, Bari, Italia. El mayor general Nathan Twining revisa los reportes de misión cuando detecta algo que lo obliga a llamar a su jefe de inteligencia. «Explíqueme por qué uno de mis comandantes de grupo está transmitiendo en alemán por frecuencias abiertas durante combates». El coronel James Roberts, jefe de inteligencia, teme este momento. Conoce la existencia del programa clandestino de Basler desde hace 2 semanas, pero no lo ha reportado porque, sencillamente, quiere ver si funciona. «Señor, el teniente coronel Basler ha desarrollado un protocolo de deserción. Está intentando convencer a pilotos de la Luftwaffe de rendirse durante las misiones». El rostro de Twining no cambia. «¿Y está haciendo esto sin autorización del cuartel general?» «Sí, señor». «Tráiganlo inmediatamente».
6 horas después, Basler está firme frente al escritorio de Twining. A su lado está su comandante Graham, que parece querer desaparecer del lugar. Twining va al grano. Coronel Basler, he leído sus informes posteriores a la misión. También he revisado la queja presentada por la Oficina de Servicios Estratégicos, que afirma que está llevando a cabo operaciones psicológicas no autorizadas. ¿Qué diablos cree que está haciendo? Basler respira hondo. Es el todo o nada. Señor, estoy intentando salvar vidas estadounidenses ofreciendo a los pilotos alemanes una alternativa que no implique derribarlos. Ese no es su trabajo. Con respeto, señor, mi misión es proteger a los bombarderos aliados y reducir la efectividad de los cazas enemigos. Esto cumple ambos objetivos. La sala estalla. Graham grita que Basler ha desobedecido órdenes directas. El enlace del OSS afirma que su iniciativa pone en riesgo operaciones de inteligencia en curso. El oficial de operaciones alega que es una amenaza para la seguridad. Todos hablan al mismo tiempo mientras Basler permanece inmóvil esperando su sentencia. Twining alza una mano. Silencio absoluto. ¿Cuántos aviones alemanes han desertado utilizando su protocolo? Ninguno todavía, señor. Pero he logrado establecer contacto con 3 pilotos así que no ha conseguido nada excepto violar la seguridad operativa y enfurecer a la OSS. Basler lo mira directo a los ojos. Señor, he demostrado que el concepto funciona. Los pilotos alemanes responden a una comunicación directa. Están escuchando nuestras frecuencias. Buscan una salida. Simplemente no les hemos ofrecido una que no implique suicidarse o poner en peligro a sus familias. Twining se reclina en la silla. Todos esperan que lo destituya. En cambio, pregunta, si autorizara esto, y no estoy diciendo que lo haré, ¿cómo lo ampliaría? ¿Cómo convertiría 3 contactos fallidos en información útil? Basler está preparado. Saca una carpeta. Señor, necesitaría autorización para instruir a todos los comandantes de grupos de caza de la 15ª Fuerza Aérea sobre el protocolo. Necesitaría que inteligencia preparara análisis de objetivos identificando aeródromos alemanes con mayor probabilidad de deserción basándose en comunicaciones interceptadas. Y necesitaría permiso para ejecutar una operación coordinada sobre Berlín con la 8ª Fuerza Aérea, ofreciendo oportunidades masivas de rendición durante una misión de bombarderos de gran escala. El enlace del OSS se ríe con incredulidad. Eso es una locura. Está proponiendo coordinar una operación de guerra psicológica entre 2 fuerzas aéreas en pleno combate. Solo la logística ya. Basler lo interrumpe. Podría salvar cientos de vidas estadounidenses y posiblemente capturar ejemplares intactos de tecnología de reacción alemana. Y continúa. Señor, M262 es más veloz que cualquier cosa que tengamos. Si logramos obtener unidades completas antes de que las destruyan, podríamos adelantar años el desarrollo de nuestros propios jets. Eso significa vidas salvadas en el Pacífico. Twining guarda silencio durante varios segundos. Luego mira a Graham. Gordon, ¿confía usted en este oficial? Graham está abatido. Señor, es uno de los mejores pilotos de combate que he comandado. Y también el más insubordinado. Eso no era lo que pregunté. Graham asiente. Sí, señor, confío en él. Twining mueve la cabeza en señal afirmativa. Coronel Basler dispone de 72 horas para coordinarse con la Fuerza Aérea de la ETH y llevar a cabo una operación de deserción masiva. Si logra resultados, autorizaré a ampliar el programa. Pero si pierde pilotos estadounidenses porque está demasiado ocupado haciendo de diplomático en lugar de vigilar su retaguardia, lo llevaré a una corte marcial personalmente. ¿Entendido? Totalmente claro, señor. Si estas historias poco conocidas sobre innovaciones de la Segunda Guerra Mundial te resultan fascinantes, suscríbete y activa la campana. El próximo mes lanzaremos una serie de 3 episodios sobre operaciones secretas de inteligencia que transformaron la guerra moderna. No te lo pierdas. 18 de marzo de 1945, 6. Aeródromo de la Sina. Basler informa a sus pilotos sobre lo que ha bautizado como Operación Regreso a Casa. 800 bombarderos B-17 y B-24 atacarán los últimos objetivos industriales de Berlín. El 325º grupo de caza volará cubriéndolos desde arriba, pero con un giro inesperado. Cada jefe de escuadrilla ha sido instruido en el protocolo de rendición. Transmitirán en alemán por frecuencias específicas, ofreciendo un paso seguro a cualquier aviador de la Luftwaffe dispuesto a rendirse. El capitán James Golson, piloto de apoyo y compañero de Basler, plantea la pregunta que todos tienen en mente. Señor, ¿y si se trata de una trampa?
¿Qué pasa si la Luftwaffe usa esto para dirigir cazas hacia nuestros bombarderos? La respuesta de Basler es directa. Entonces tendremos el enfrentamiento que íbamos a tener de todas formas. Pero si aunque sea un solo piloto alemán se rinde, habremos logrado algo que ninguna cantidad de bombas puede conseguir. Habríamos demostrado a la Luftwaffe que su causa está perdida y que sus líderes los han abandonado. A las 8:47 la formación entra en el espacio aéreo alemán. La reacción enemiga es inmediata. Las estaciones de radar en el norte del país se activan. Los controladores ordenan despegar a todos los aviones disponibles, Bf-109, Fw-196 valiosos jets M-262. Pero algo es diferente esta vez. Mientras los pilotos alemanes ascienden para interceptar, escuchan en sus radios algo que jamás habían oído. Pilotos estadounidenses hablando un alemán perfecto, ofreciéndoles una salida. Pilotos de la Luftwaffe, habla el líder de la formación norteamericana. La guerra está perdida. Sus superiores lo saben. No tienen por qué morir hoy. Si desean rendirse, muevan sus alas 3 veces, bajen el tren de aterrizaje y síganos a un lugar seguro. Sus familias estarán protegidas bajo los protocolos de la Convención de Ginebra. Tiene mi palabra como aviador. Oberleutnant Hans Vieh, que pilota un M-262 desde Brandenburg, oye la transmisión y siente que algo se quiebra por dentro. Tiene 23 años. Lleva 8 meses volando misiones de combate. La mitad de su clase de entrenamiento ha muerto. Ayer, su comandante se pegó un tiro antes de enfrentar una nueva misión. Y ahora, un piloto estadounidense le ofrece lo que había pedido en silencio. Una salida que no implicara deserción clandestina ni suicidio. Toma su decisión. Su M-262 sacude las alas 1, 2, 3 veces. Basler lo detecta desde 4.000 pies de altitud. El caza más avanzado del mundo, cuyo valor en inteligencia técnica es inconmensurable, está señalando rendición. Presiona el transmisor. Piloto de M-262, recibo su señal. Baje el tren y sígame. No será atacado. El jet extiende el tren de aterrizaje y comienza a seguir al P-51 de Basler. Entonces todo estalla. Un Fw-190 pilotado por el fanático nazi mayor Klaus Becker se percata de lo que ocurre y se lanza sobre el M-262 que intenta desertar. Becker grita por radio: «¿Traidor? ¿Desertor? Voy a matarte yo mismo». Basler reacciona en el acto. Se vira violentamente a la izquierda, poniendo su P-51 entre el Fw-190 de Becker y el jet que está rindiéndose. Durante 30 segundos, Basler y Becker se enfrentan en un duelo aéreo a 400 millas por hora, realizando maniobras que matarían a pilotos menos experimentados. El compañero de Basler, Gosson, se coloca detrás de Becker y dispara una ráfaga que destroza la cola del Fw-190. El avión enemigo cae en espiral dejando una estela de humo. Becker se eyecta a 2.000 pies. El M-262 sigue volando detrás de Basler, con el tren bajado, completamente expuesto. 3 P-51 más forman una escolta alrededor del piloto alemán, protegiéndolo de los suyos. Logran llegar a territorio aliado. El aviador alemán aterriza en un aeródromo capturado y ahora operado por los estadounidenses. Cuando desciende de la cabina, tiembla tanto que apenas puede sostenerse en pie. Basler se acerca para recibirlo. «Ya está a salvo», dice en alemán. Tomó la decisión correcta. El piloto lo mira con lágrimas cayendo por su rostro. «Mi familia estará protegida». Basler responde: «Le di mi palabra». En las siguientes 6 horas, otros 16 pilotos alemanes desertan siguiendo el protocolo de Basler. 11 Bf-109, 4 Fw-190 y otro M-262. La cantidad de información obtenida es asombrosa. No solo por los aviones intactos, sino por los datos entregados durante los interrogatorios. Revelan que las reservas de combustible de la Luftwaffe están casi agotadas, la moral en ruinas y, más importante aún, las ubicaciones de fábricas secretas donde Alemania sigue produciendo reactores. Los datos de los M-262 capturados se envían de inmediato a Estados Unidos. Ingenieros en Wright Field, Ohio, comienzan a estudiar los motores y aprenden en días lo que habría llevado años desarrollar por cuenta propia. Esta inteligencia contribuye directamente a la creación de los primeros cazas a reacción operativos estadounidenses, que serán desplegados en Corea apenas 5 años más tarde. Pero el verdadero impacto es psicológico. En menos de 48 horas, Radio Berlín transmite negaciones desesperadas de que los pilotos estén rindiéndose. El alto mando de la Luftwaffe emite órdenes amenazando con ejecutar a cualquier aviador que se entregue.
Pero el daño ya está hecho. Los pilotos alemanes ahora saben que existe una salida y que los estadounidenses cumplen su palabra. Las pérdidas de bombarderos aliados en misiones posteriores se reducen un 42%. No porque la Luftwaffe deje de volar, sino porque sus pilotos dejan de atacar con agresividad. Cumplen con la misión de manera mecánica, disparan desde gran distancia y se retiran pronto. Ya no intentan ganar. Intentan sobrevivir hasta encontrar a un líder estadounidense transmitiendo el protocolo de deserción. El 7 de abril de 1945, una escuadrilla completa de 9 Bf-110 se rinde como unidad, encabezados por su comandante, Hauptmann Friedrich Land. Land declararía más tarde: «Escuchamos las transmisiones estadounidenses. Sabíamos que la guerra estaba perdida. El coronel Basler nos dio la oportunidad de dejar de combatir sin ser ejecutados por las SS. Nos salvó la vida y también nuestro honor». Las cifras finales son impresionantes. Entre el 18 de marzo y el 8 de mayo de 1945, la operación Regreso a Casa logra la deserción de 63 pilotos alemanes y la captura de 58 aeronaves en perfectas condiciones, incluyendo 4 reactores M262. Las pérdidas de bombarderos aliados durante este periodo son un 38% menores que en los 3 meses anteriores. Se calcula que entre 400 y 600 tripulantes estadounidenses conservaron la vida gracias a esta operación. La historia completa de la operación Regreso a Casa incluye decenas de testimonios individuales de pilotos y documentos recientemente desclasificados. Hemos preparado un análisis documental detallado con mapas, especificaciones de aeronaves y entrevistas, disponible únicamente para los miembros del canal. Únete ahora para acceder a este contenido premium y apoyar nuevas investigaciones históricas profundas. El 15 de mayo de 1945, una semana después de la rendición alemana, Robert Basler es convocado al cuartel general supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas en Frankfurt. Él supone que será interrogado sobre la operación. En cambio, lo acompañan hasta una sala donde lo espera el general Dwight Eisenhower. Coronel Basler, he revisado los informes de inteligencia de su programa de deserción. El Estado Mayor Conjunto calcula que su operación acortó la guerra varias semanas y salvó cientos de vidas estadounidenses. Estoy autorizado a concederle la Cruz por Servicio Distinguido y a recomendarlo para ascenso a coronel de pleno rango. Basler se mantiene firme, incómodo por la atención. Señor, solo estaba cumpliendo con mi deber. El mérito lo merecen mis pilotos, no yo. Eisenhower esboza una leve sonrisa. Sus pilotos también serán condecorados, pero este reconocimiento es específicamente para usted. El presidente ha sido informado sobre la operación Regreso a Casa. Señor, con todo respeto, preferiría no recibir ninguna medalla por esto. La sonrisa de Eisenhower se desvanece. Le ruego que me disculpe, señor. Lo que hicimos funcionó porque los pilotos alemanes confiaron en nosotros. Creyeron que los protegeríamos. Si esto se hace público, si mi nombre se vincula con la operación, sus familias en Alemania podrían sufrir represalias. La guerra terminó, pero aún hay leales al régimen que verían esto como traición. Les di mi palabra de que estarían a salvo. Y eso incluye mantener esto en silencio. Eisenhower lo observa durante un largo instante. Comprende que está rechazando una de las más altas distinciones militares. Sí, señor, pero di mi palabra. La Cruz por Servicio Distinguido es entregada a Basler en una ceremonia privada, sin presencia de prensa, sin publicidad y sin registro oficial. La acepta, pero de inmediato pide que sea archivada bajo reserva en su expediente confidencial. Durante los siguientes 40 años le ofrecerán la Estrella de Plata, la Legión al Mérito y muchas otras condecoraciones por la operación Regreso a Casa. Rechaza todas. La operación permanece clasificada hasta 1985, cuando la Agencia de Investigación Histórica de la Fuerza Aérea comienza a desclasificar operaciones psicológicas de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, Basler tiene 64 años, está retirado y vive tranquilamente en Arizona. Cuando finalmente los periodistas lo localizan para preguntarle por la operación, su respuesta es tan modesta como siempre. Solo fui un piloto de caza que encontró una mejor forma de ganar. Los verdaderos héroes fueron los pilotos alemanes que tuvieron el valor de abandonar cuando abandonar era lo más difícil que podían hacer. Hans Frey, el primer piloto de M262 en desertar, emigra a Estados Unidos en 1952. Se convierte en ingeniero aeroespacial y participa en el desarrollo del F-86 Sabrejet. En 1986 asiste a una reunión de participantes de la operación Regreso a Casa y se encuentra con Basler por primera vez desde la guerra.
Su conversación es breve. Fay simplemente comenta, «Gracias a usted viví para tener hijos y nietos». Basler contesta, «Volvió a casa porque tuvo valor de elegir la vida por encima de la ideología. Yo solo le ofrecí la oportunidad». Los protocolos de deserción desarrollados por Basler se convierten en la base de los procedimientos modernos de búsqueda y rescate en combate. El concepto de comunicación directa en tiempo real con fuerzas enemigas en plena operación militar, antes considerado ilegal e impensable, hoy es doctrina estándar. Todos los pilotos militares actuales reciben entrenamiento en procedimientos de deserción y paso seguro que se remontan directamente al experimento no autorizado de Basler sobre Berlín en marzo de 1945. Los reactores M-262 capturados aportaron información técnica que aceleró el desarrollo estadounidense de aviación a reacción entre 3 y 5 años. El diseño de los motores influyó en la creación del Pratt y Whitney J-48, que impulsó el F-94 Starfire, el primer caza operativo a reacción de Estados Unidos. Esa ventaja tecnológica salvó vidas estadounidenses en Corea y aseguró la superioridad aérea del país para la siguiente generación. Pero quizá el legado más significativo de la operación Regreso a Casa es filosófico. Basler demostró que incluso en la guerra existen alternativas a matar, que la creatividad y la valentía pueden salvar más vidas que la potencia de fuego, y que a veces la estrategia más eficaz es darle al enemigo una vía para dejar de combatir. Robert Basler falleció en 2003 a los 82 años. Su obituario en el New York Times no mencionó la operación Regreso a Casa. La clasificación ya había sido levantada, pero Basler había solicitado discreción para proteger a las familias de los pilotos alemanes que confiaron en él. Su última petición fue que no se mostraran honores militares en su funeral. Solo quería una lápida sencilla con su nombre, rango y fechas de servicio. Pero al funeral asistieron 63 personas, hijos y nietos de los pilotos alemanes que desertaron siguiendo su protocolo. Viajaron desde Alemania, Austria y diversas partes de Estados Unidos. Cada uno colocó una única rosa blanca sobre su ataúd. Porque a veces el mayor logro militar no consiste en destruir al enemigo, sino en darle una razón para dejar de serlo. Y a veces la verdadera medida de un héroe no son las medallas que ganó, sino las que rechazó, porque sabía que el honor real no tiene que ver con el reconocimiento, sino con cumplir la palabra dada a quienes confiaron en él con sus vidas.